adultos mayores y se dice que casi que el 80% de la población va a ser adulta mayor. Por lo que entonces los planes que se hagan y todos los cambios que se hagan tienen que hacerse ahorita para que podamos estar listos para cuando eso pase. Recordemos que es como si fuera como una medida preventiva. Entonces, los adultos mayores pueden tener varias dificultades, van a tener varias comorbilidades o varias enfermedades que van a tener alrededor de, como la insuficiencia urinaria, como depresión, como un montón de comorbilidades que van a afectar al adulto mayor, pero una de estas, la más importante, es la demencia o el deterioro cognitivo. Las demencias fueron declaradas en el 2007 por la OMS como una prioridad de la salud pública al interactuar con el índice tan grande poblacional que había de personas con demencia. Entonces, se prevé que el número total de personas con demencia alcance los 82 millones para el 2030 y 152 millones para el 2050. Entonces, si ven, este índice es bastante grande y quiere decir que muchas personas en el mundo tienen algún tipo de deterioro cognitivo, algún tipo de demencia, no solo Alzheimer. Entonces, por la OMS fue declarado como una prioridad de la salud pública al ver tantas personas con la enfermedad. Entonces, ahora bien, ¿qué es demencia? La demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica y progresiva. Es caracterizado por el deterioro de la función cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de procesar el pensamiento, más allá de lo que podría considerarse el envejecimiento normal. Entonces, para explicar esto, aquí es donde queremos apartar el término de demencia senil a el término de demencia. ¿Por qué? Porque obviamente el envejecimiento va a traer varias comorbilidades, como el hecho de que algunas personas tengan algunos fallos de memoria pequeños, tengan algunos fallos en la denominación de objetos. Sin embargo, esto es parte de las consecuencias o parte del envejecimiento, por decirlo así. No necesariamente va a ser que la persona tenga demencia. Entonces, por eso acá les puse que viene más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento. La persona con deterioro cognitivo va a tener mucho más síntomas que el hecho de ser solo una persona adulta mayor. Entonces, por eso hemos tenido que cambiar este término de demencia senil y que siempre lo decimos charla tras charla, porque el término senil viene del término senilidad y lo que quiere decir es que todo adulto mayor, por ser adulto mayor y por tener más de 65 años, va a tener demencia. Entonces, llegó un punto en que se decía que, o se veía cualquier adulto mayor que tal vez no tenía hasta funciones verbales, y se les decía, no, es que está senil, y tal vez ni siquiera tenía demencia, pero entonces empezó a estereotipar este adulto mayor en ese aspecto. Y lo queremos cambiar porque no es correcto. Entonces, la demencia va a afectar la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión del lenguaje, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia no se ve afectada y el deterioro de la función cognitiva puede ir acompañado de la parte emocional, el comportamiento social o la motivación. Tenemos varios tipos de demencias. En este cuadro puse un montón, pero sin eso, para que se den una idea que pueden haber muchísimas causas que nos puedan dar deterioro cognitivo. Sin embargo, acá en esta pirámide podemos ver cuáles son las más comunes y cuáles no son las más comunes con respecto a un porcentaje. Entonces, el tipo de demencia más común es la enfermedad de Alzheimer, que es un 33%. La que le continúa es la demencia vascular, después le continúa la demencia frontotemporal, después el síndrome de Korsakoff y después la demencia de tipo cuerpos de Lewy. Entonces, ahorita vamos a ir viendo, no me voy a enfocar tanto en qué tipo de demencia es cada una, porque ya van a haber otras charlas para eso.
Sin embargo, me voy a enfocar más en cómo es la comunicación, cómo es el lenguaje, cómo es en el habla de cada uno de esos tipos de deterioro cognitivo. Entonces, ahorita lo primero que voy a hacer es poder aclarar en qué significa cada cosa. Entonces, vamos a tener comunicación como el acto de comunicar en un mensaje y que haya un emisor y un receptor. Eso es comunicación. El habla va a ser el acto físico de emitir la voz. Entonces, literalmente el hecho de que yo abra mi boca y mueva mis cuerdas vocales, eso va a ser habla. Y la parte del lenguaje se va a unir en diferentes áreas o diferentes componentes que nos van a ayudar, y es lo que tenemos en común varias personas, y por lo que podemos dar algún mensaje en específico. El lenguaje puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser por señas, pero básicamente es lo que nos permite poder tener algún tipo de comunicación entre persona y persona. Entonces, el lenguaje es uno de los procesos psicológicos más importantes para las personas mayores y es la clave para mantener la red de relaciones sociales y de comunicación. Les puse esto acá porque es básicamente eso. Tenemos que recordar que el lenguaje es primordial no solo para decir la parte de los deseos y necesidades, sino también porque es la clave de la parte social y de comunicación. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, tal vez a veces no nos percatamos, pero si vamos a un banco, usamos nuestro lenguaje, si vamos a una fiesta, usamos nuestro lenguaje, si vamos a conocer a alguien, usamos el lenguaje, y para todas nuestras áreas de nuestra vida estamos utilizando el lenguaje. Tal vez a veces no nos percatamos de lo importante que es, pero es clave para mantener las relaciones sociales y de comunicación, y es parte de cómo nos relacionamos los seres humanos socialmente. Entonces, ahora bien, vamos a ir con cada una de los tipos de deterioro cognitivo. Entonces, habíamos hablado que la enfermedad de Alzheimer pues es el tipo más común de deterioro cognitivo. Entonces, las dificultades en el lenguaje básicamente van a ser, bueno, la primera, la denominación de los objetos. ¿A qué me refiero con denominación de los objetos? Bueno, la denominación de los objetos me refiero a que la persona no pueda decir cómo se llaman las cosas. Entonces, yo veo algo y digo, mira, pásame eso que está ahí, eso que está ahí, y entonces no puede decir el nombre del objeto. Eso es denominación de los objetos, y a eso le llamamos anomias. La parte de la comprensión del lenguaje está sumamente afectada en una persona con Alzheimer moderado severo. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver como cuando le decimos a un adulto mayor una instrucción o le pedimos algo y el adulto mayor nos dice que sí o nos sonríe, pero no lo hace. Eso es porque la parte de la comprensión del lenguaje está afectada. Entonces, ese adulto mayor ya no me está entendiendo la instrucción que yo le estoy brindando. Tal vez sabe que yo le estoy hablando, depende de mi cara, puede saber si le estoy diciendo algo positivo o algo negativo, pero no va a saber exactamente lo que le estoy diciendo. Y depende de cómo se lo diga, se le va a hacer todavía más difícil, que eso lo vamos a ver más adelante. La parte de la coherencia del discurso se va a ver muy, muy afectada en el Alzheimer y es muy común. ¿A qué me refiero con coherencia del discurso? Bueno, que un adulto mayor con Alzheimer la mayoría de veces tiene lenguaje verbal, sí tiene lenguaje verbal, pero entonces usualmente lo que está diciendo o las oraciones que está diciendo o lo que está contando no tiene una coherencia en sí. O sea, solo está diciendo palabras que no correlacionan, tal vez ni siquiera la parte de la sintaxis de la oración está correcta y solo está diciendo palabras y palabras y palabras, y entonces no hay una coherencia del discurso. En realidad lo que está contando no tiene una realidad ni tiene un sentido. La parte de la abolición completa del lenguaje es una de las características del Alzheimer en sus estadios más severos.
en que la persona no es que tiene una dificultad en la musculatura orofacial, no es que tiene afasia, no es que tiene ninguna de estas, simplemente el adulto mayor ya no se comunica verbalmente. La parte de la coprolalia, coprolalia significa la parte del lenguaje vulgar o lenguaje obsceno, entonces coprolalia va a ser estos adultos mayores que tal vez no eran así y de pronto solo dicen palabras que nunca decían antes, palabras vulgares o términos que usualmente no se utilizan. Y la parte de los neologismos, que básicamente los neologismos son palabras que no existen. Entonces, muchas veces vamos a escuchar en estos adultos mayores con Alzheimer en que tienen un montón de neologismos o un montón de palabras que en realidad no existen en el diccionario, o sea, que son palabras inventadas por ellos y que a veces ni siquiera sabemos qué significa. Doctor, no sé si hay alguna duda por ahí antes de avanzar. Hasta ahora no han dicho nada en el chat, pero si alguien quisiera preguntar algo, puede tocar el micrófono para que se habilite y preguntar algo o levantar la manito. Ahí hay una parte donde pueden levantar la manito los que sepan y le vamos dando la palabra uno a uno. O pueden preguntar a través del chat, lo escriben ahí, pero por el momento no, así que entonces yo creo que puede continuar. Voy a seguir, ok. Ok, entonces vamos a seguir con la parte de demencia vascular. Entonces, la parte de la demencia vascular, bueno, como les mencionaba, es la segunda más común. Demencia vascular se puede derivar en las personas que tienen demencia de tipo multiinfarto, en las personas que tienen infartos lacunares, en las partes de la convulsión. Entonces, ahí es donde se va a derivar la parte de las demencias vasculares, en cualquier enfermedad vascular. Ahora bien, ¿qué afectaciones vamos a tener en torno a la comunicación y el lenguaje? Bueno, la primera es que las personas con demencia vascular sí van a tener un lenguaje verbal, usualmente se van a comunicar bien verbalmente, o sea, sí van a tener habla, pero tal vez su fluidez del habla o del lenguaje no va a ser tan correcta o tan fluida. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no hable tan rápido o no se le ocurren las palabras que necesita decir tan rápido, sino que la persona tal vez va a hablar un poquito más pausada porque necesita procesar mejor las palabras que va a decir. ¿Por qué? Porque estos también, que es algo común en todas las demencias, van a tener afectada la parte de la denominación de los objetos, que como les mencionaba, se llama anomias. Entonces, al tener afectada la parte de las anomias, para mí es más difícil accesar a hacer una estructura de una oración porque no me acuerdo las palabras. Entonces, básicamente, las oraciones van a ser, mira, pásame tal cosa que está en tal cosa. Entonces, hay demasiados huecos y demasiados vacíos y la parte de la fluidez va a estar más afectada porque la persona tiene que esforzarse aún más por recordarse las palabras que necesita decir en ese momento. Entonces, se les va a dificultar un poquito más, pero usualmente sí lo logran decir. La parte de la organización semántica, que es básicamente eso que acabo de explicar. La parte de la dificultad en la articulación, muchas personas con demencias vasculares van a tener dificultades para articular palabras correctamente. Entonces, no sé si han escuchado el término de que se le traba la lengua, o como dice la gente, se le lengua la traba. Entonces, el hecho de que parezca que se le enreda la lengua y que diga las cosas, o que casi no se le entendió porque ni siquiera movió la boca. Todo esto es dificultad en la articulación de esos fonemas, lo cual se le hace muy difícil poder entender qué fue lo que dijo esa persona. Dificultad para encontrar la palabra, que era lo que les mencionaba ahorita, que es eso mismo, no recordarse el nombre de la palabra. Y la parte de los circunloquios es cuando yo le doy mucho redondeo a las palabras porque yo no me acuerdo cómo se dicen. Entonces, lo tengo en la punta de la lengua,
me acuerdo, lo estoy viendo, lo recuerdo, pero no me acuerdo cómo se dice. Pero lo tengo aquí cerquita y lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo sé decir. Eso es un circunloquio. Hay alguien que quiere preguntar algo, Ajá, pero parece que es un poco más general. Eh, es Sonia, creo, que dice, la demencia vascular genera otro tipo de demencias. Con el tiempo, según veo, mi mamá tiene mucho de Alzheimer, aparte de la demencia vascular. Si quiere, le digo algo yo. ajá, Realmente, la demencia vascular, como el segundo o tercer tipo, de acuerdo al estudio de causa de demencia, es más variada la forma de manifestarse clínicamente que cuando es Alzheimer. Sobre todo, lo que la distingue es que la demencia tipo Alzheimer, tipo vascular, empieza, digamos, el deterioro cognitivo comienza a raíz de haber tenido un accidente cerebrovascular. Y no se debe de confundir la asociación entre diversos infartos cerebrales o daño vascular que se sucede también en personas adultas mayores sin demencia y en personas con Alzheimer. Es decir, podemos tener personas con Alzheimer con daño vascular y le pueden llamar demencia mixta, pero tenemos que hacer una correlación clínica entre el daño vascular y el trastorno cognitivo para poder decir que estamos hablando de una demencia de causa vascular. Generalmente se pueden relacionar como causa del problema, porque va a depender mucho del tipo de lesión vascular que se suceda. Mientras más grande es la lesión, más daño va a tener. Pero sí es importante enfatizar que la enfermedad de Alzheimer puede acompañarse, pero no, fíjense lo que digo, puede acompañarse de daño vascular, como por ejemplo, muchos adultos mayores que hoy por hoy no tienen trastornos cognitivos, si se le hacen resonancias magnéticas, pueden tener lesiones vasculares y sin embargo no hay una correlación clínica o de manifestaciones de síntomas de trastornos neurocognitivos. Lo que significa que no es una relación causa-efecto. Desde el punto de vista clínico, uno puede decir que es causa-efecto cuando la persona tuvo un evento cerebrovascular, ya sea derrame o hemorragia, y después de un tiempo determinado, más o menos 3 meses, comenzó con deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo en la demencia vascular se dice que va a saltos, es decir, con cada evento vascular el deterioro empeora. Y la evolución de la enfermedad es más tórpida desde el punto de vista de cuando aparece un daño vascular. Y además hay factores de riesgo que involucran el daño vascular que también se comparte con el tema de las demencias. Es muy probable que en la mayoría haya una vinculación entre uno y otro, es decir, en que coincidan. ¿Ok? Siga, Gaby. ajá. De igual forma, importante recalcar que, digamos, yo aquí traté de meterles como las características principales que se ven aún más y más obvias en cada uno, pero puede que en esto va igual, porque son las mismas áreas del cerebro que vienen afectadas, entonces puede que demencia vascular en algún momento tenga alguna característica del lenguaje que dije ahorita en el Alzheimer, porque recordemos que todos los pacientes son distintos, todos los adultos mayores son distintos. Aquí también va a influir un montón la parte de qué hacía esa persona, si era escolarizado o no era escolarizado. Yo tenía un montón de pacientes que se encargaban en algún momento de su vida, por ejemplo, antes, que tal vez ya ahorita no es tan común, pero que en su momento eran poetas o escribieron libros y demás, y esas personas, a pesar de que tenían Alzheimer, tenían súper preservado el lenguaje y no tenían nada de lo que yo les dije anteriormente porque tenían súper preservado el lenguaje por a lo que se dedicaban. Entonces, es importante resaltar que las características van a depender de cada paciente, pero las que les estoy diciendo es como las más comunes. Ahora bien, tenemos las frontotemporales. Entonces, en estas, la frontotemporal tiene características muy conductuales, entonces sus características en el lenguaje también van a ser bastante conductuales. Entonces, una de las primeras es que no mantiene las reglas de interacción social. Entonces, si nosotros
pues entramos a una casa o entramos a una fiesta, hay reglas de interacción social que básicamente sabemos todos desde que somos pequeñitos, y una persona con una demencia frontotemporal puede que no siga estas reglas de interacción social que también son parte del lenguaje. Acordémonos que, como decía ahorita anteriormente, nosotros utilizamos el lenguaje para relacionarnos socialmente. La parte de no respetar turnos en una conversación, eso es muy importante, es parte de, lo hacemos todos, lo hacemos de forma natural. La parte del comportamiento desinhibido, el hecho de no mantener las pautas de conversación. A esto me refiero a que, bueno, a que cuando hay una conversación, una reunión o una fiesta, cada persona tiene ciertas pausas de conversación o para comunicarse, y estas personas podrían no seguirla. La parte de la capacidad de planificación, organización y control, eso es parte de las funciones ejecutivas que hacemos todos para realizar muchas actividades en nuestro diario vivir. Entonces, pero planificación, organización y control también tiene que ver con el lenguaje. Yo organizo lo que voy a decir, lo planifico y yo controlo lo que voy a decir. La parte del lenguaje espontáneo, porque el paciente pierde la iniciativa para hablar, entonces está afectado el lenguaje espontáneo, que el lenguaje espontáneo es todo lo que decimos de momento sin planificarlo, por decirlo así. La parte de la organización del discurso, que es esto mismo, planificación, organización y control de lo que yo voy a decir específicamente. Y la parte de las palilalias y preservaciones, palilalias es como decir ecolalias, o sea, que repite una palabra o que repite una frase una y otra vez. Entonces, estas son las características que vamos a ver más en una persona con una demencia frontotemporal, que es igual, si ven, como en las características de la demencia en otras esferas cognitivas, estas también tienen muchas similitudes, porque en todas vamos a ver que hay una desorganización del discurso, que muchas veces tal vez no van a tener coherencia, etc. Si van teniendo alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y después yo le doy la palabra o después se la pasamos a Gaby. O igual si la pregunta es como de algún caso personal que tengan en casa, digamos, de una característica del lenguaje, pero igual más adelante vamos a ver cómo se trata. Ahora bien, la parte de las demencias por cuerpos de Lewy, bueno, aquí vamos a tener tal vez algo distinto. Vamos a tener en la parte de organización del discurso, que ya lo he venido mencionando desde las anteriores, que es la parte de organizar, lo que voy a decir o lo que necesito decir y cómo se lo quiero comunicar a la persona. La parte de la prosodia y la entonación de cómo voy a decir yo o cómo emito mi voz. La parte de la morfosintaxis, o sea, de la estructura de la oración, también se va a ver afectada. Puede que no lo diga completo, no lo diga bien. Y la parte de la articulación y la fluidez, que se ve muy afectada en este tipo de demencia. Entonces, quiero destacar que depende del tipo de persona, depende del tipo de enfermedad que tenga, así van a variar las características. O sea, hay muchas cosas relevantes que pueden cambiar las características que tenga esta persona. Ahora bien, vamos a tener en extra las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, aquí vamos a tener todas estas personas que tengan Parkinson, que tengan la esclerosis lateral amiotrófica, que tengan esclerosis múltiple, enfermedad de Huntington, Guillain-Barré, todas estas enfermedades neurodegenerativas. La mayoría de enfermedades neurodegenerativas, tienen lo que llamamos disartria. Entonces, disartria va a ser una afectación en la programación motora
de la parte muscular del habla. Entonces, va a afectar la voz, entonces la persona va a tener afectación en la voz y probablemente la voz se va a volver ronca, se va a volver áspera. La parte de la articulación, de cómo yo digo los fonemas y la parte de la motricidad orofacial. Entonces, un punto aquí importante es que, bueno, tal vez yo lo hago muy exagerado por mi profesión, pero usualmente todos deberíamos hablar correctamente y articular y mover la boca dependiendo del fonema que digamos y mover la boca adecuadamente. Pero es muy común que un adulto mayor o un adulto mayor con un deterioro cognitivo, con una enfermedad neurodegenerativa, por todas estas afectaciones en la motricidad orofacial, empiecen a dejar de mover esa boca tanto para poder hablar. Entonces, al no mover tanto la boca, igual a hablar, pero sin mover la boca, se hace totalmente difícil poder entender lo que esa persona está diciendo, porque entonces la persona no lo está diciendo claro, porque para decir cada fonema tenemos que mover la boca de distinta forma, y si yo no muevo la boca, no me van a salir los fonemas bien. Entonces, muchas veces tal vez no es que tenga problemas de articulación, sino que es que no mueve la boca adecuadamente y por eso es que yo no le logro entender nada. Una preguntita por aquí. Ajá. Dice, mi esposo quiere saber si un trastorno como la dislexia o la discalculia podría tener algún tipo de relación a futuro con los problemas del habla. Es decir, si existe alguna predisposición a desarrollar otro tipo de problemas de los que usted menciona. Es decir, si hay Ok. dislexia, si hay discalculia, y hay un problema del habla. Ajá. Sí, voy a explicar qué es cada una por aquellos de los que no sepan qué es. Entonces, discalculia es una afectación o una dificultad para hacer procesos matemáticos, que no es necesariamente que yo no pueda dividir o multiplicar, sino que no puedo hacer procesos matemáticos más extensos o el diario vivir. Y dislexia es un problema de la lectoescritura, de la comprensión de la lectura, que muchas veces se puede ver identificado en la parte de cómo hablamos. Para que me entiendan mejor, creo que todos han escuchado este dicho de que tal vez a como leo o como escribo hablo o como leo hablo. Eso es exactamente así. Las personas con dislexia tienen afectado nada más la comprensión de la lectura, pero también se puede ver reflejado en el habla. Entonces, si una persona tiene dislexia ahorita, pues ya tiene un trastorno de la lectoescritura y tal vez en el habla, pero no necesariamente por eso tal vez va a avanzar, o sea, no es como que va a ser progresivo y se va a desarrollar más adelante más, digamos, no es como que le vaya a dar disartria porque tiene dislexia, no pasaría así. Otra preguntita. Ajá. Si has leído en algún lugar cuánto tiempo más o menos puede tardar un paciente diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica para dejar de hablar o tener algún trastorno del lenguaje. Ok, bueno, esto va a depender un montón del progreso de la enfermedad del paciente, pero es una de las características principales de la enfermedad. Digamos, uno de los signos o de los síntomas del ELA es que empiezan a tener atrofia lingual, que es el hecho de no poder movilizar la lengua. Entonces ahí empiezan los problemas del habla y ahí empiezan los problemas de deglución. Entonces sí es una característica que tiene un inicio temprano, pero digamos que tal vez como un año y medio después de que lo diagnostiquen, ahí empiezan los problemas en la motricidad orofacial. Incluso es importante que la gente entienda de que cuando decimos ELA es esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa también, donde predominan este tipo de problemas y las alteraciones musculares en general. Otra persona pregunta, ¿las demencias frontotemporales tienden a ser hereditarias? Bueno, hay un porciento importante que sí. Casi todas las enfermedades neurodegenerativas son proteinopatías, es decir, es una alteración en un tipo de proteínas del cerebro que se afecta y muchas, en una gran mayoría, tienen un componente hereditario, pero lo que vemos cotidianamente, no. Es decir, no hay algunas que sí, que hay una relación, incluso para que todos tengan una idea.
Para que hablemos de una enfermedad de este tipo hereditaria, ustedes deberían de ver el mismo problema en varios miembros de la familia, independientemente del que sea. Es decir, que la persona que hoy tiene una enfermedad de este tipo, de cualquiera de la que estamos hablando, tenga un hermano o dos, o hacia arriba el padre o tíos, o hacia arriba abuelos. Es decir, cuando usted vea un patrón similar en varias generaciones con lo mismo y con un diagnóstico bien claro de que es eso mismo, entonces tiene un componente genético. Aquí hay una señora que, la misma que mencionó esa del frontotemporal, como por medio del lenguaje me doy cuenta que estoy entrando en el proceso. Eso a veces Bueno, es aquí, difícil. Pero bueno, diga Cari. sí, bueno, yo quiero aclarar que tal vez hayan características acá que tengan muchos y no necesariamente van a tener deterioro cognitivo. Entonces, para que no se me asusten, ¿verdad? Porque muchos podamos tener un problema en la articulación o muchos podemos tener que a veces nos pegamos, digamos, como dicen. Entonces, para que no se me asusten, No, tendría no que tener todo, otras esferas cognitivas afectadas. exacto, no, no todo problema del lenguaje necesariamente va a evolucionar a estos procesos, ¿verdad? Aunque algunos problemas del lenguaje, cuando son más tempranos que los problemas de memoria, nos van a hacer pensar en una demencia frontotemporal, digamos, en una de las variedades lingüísticas. Puede continuar. Ok, entonces, entonces de igual forma, habíamos hablado lo de la motricidad orofacial. Nosotros tenemos un término que le llamamos como fascia de muñeca, que es que la persona no tiene tanta movilidad orofacial, que también es en un signo muy común. Entonces, igual lo que mencionaba anteriormente, esto lo podemos ver en muchas personas, incluso muchas de estas características del lenguaje las vamos a poder ver en adultos mayores que no tengan deterioro cognitivo, en que no tengan demencia, y igual pueden tener disartria o pueden tener problemas en la parte del lenguaje. Esto es en, o sea, más común, pero no es como que le va a pasar a todos, sino a lo que me refiero es que un adulto mayor sí lo puede tener sin que tenga un deterioro cognitivo, y aún así entonces sería mucho más fácil de poderlo tratar. Vamos a ver. Hay alguien que, Ok, entonces, Gaby, hay alguien ajá, que está diciendo que la mamá tiene disfagia neurogénica, ya no habla. ajá. ¿Se deberá a este problema? Es que seguramente la mamá tiene algún problema neurodegenerativo que es la causa de... Ajá, sí, habría que ver, bueno, qué tipo de, si la persona tiene una enfermedad y por eso tiene disfagia neurogénica, ¿verdad? Habría que ver por qué, pero podría ser, digamos, el hecho de, está súper correlacionado, porque acordémonos que las estructuras con las que yo hablo son las mismas estructuras con las que yo como. Entonces, cuando hay un problema de movilidad de las estructuras orofaciales y me afecta mi habla, va a afectar igualmente la deglución, porque con eso mismo agarro la comida de la cuchara, con eso mismo mastico, con eso mismo hago el bolo alimenticio. Entonces, probablemente sí podría tener una afectación en común. Hay una afectación, estamos empezando a ver a estos adultos mayores que tal vez le han dado de inicio temprano o repentino o comida o dieta blanda, que llamamos dieta blanda a tal vez estas papillas o estos colados, y entonces estas personas están empezando a tener dificultades en la articulación porque usualmente dice, yo nada más tengo algo muy líquido como una sopita y yo nada más me la trago, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo en mi musculatura para comérmela o para masticarla, porque yo nada más la trago. Entonces, hay muchos adultos mayores que solo tenían una disfagia y dejaron de hablar o empezaron a hablar mal porque dejaron de usar esas estructuras para hablar. Entonces, ahí empieza a haber afectado porque hay una atrofia en esa musculatura orofacial. Entonces, sí está ligado a la parte de la disfagia con la parte del habla, pero no necesariamente como que porque tenga disfagia dejó de hablar. Puede ser que las dos cosas pasaron de igual forma por la patología que tenía. Ahora bien, bueno, para...
dice, estas condiciones a partir de qué edad promedio se empiezan a desarrollar. Bueno, esto depende del paciente, depende de lo que tenga. Si hablamos, bueno, si se refiere exactamente a la parte de disfagia, tal vez ese es uno de los problemas más severos o de estadios mucho más avanzados. La parte del habla se puede ver primero que la parte de disfagia. Pero si me pongo a hablar de disfagia, me quedo aquí hasta las 5 de la tarde. Entonces, vamos a seguir. Ese podría ser un tema solo para un día. Es decir, que en otra Ajá, sí, charla exacto. hablamos del trastorno de la deglución de alimentos y, digamos, las causas o las condiciones que lo propician, y además podríamos trabajar ahí después una metodología para que ellos aprendan más o menos cómo manejarlo en la casa, porque esa es una preocupación Claro, en el tema de tragar, que sí, se ahogan y tal. Continúen. ok. Bueno, las recomendaciones para la parte de los que tienen la parte del habla, bueno, es importante llevarlos donde un terapeuta de lenguaje, porque a pesar de que yo ahorita les dé aquí varias pautas que les voy a dar más adelante, hay muchísimas más cosas que nosotros hacemos como parte de la terapia. La parte de tener paciencia es sumamente esencial en un adulto mayor. Yo tengo que tener paciencia para poderlo escuchar, para poderlo dejar de terminar de decir lo que tenga que decir. Entonces, esa es otra de las pautas, dejarlos terminar lo que van a decir. Yo sé que a veces uno se desespera o está apurado, pero bueno, pero dígame qué es lo que necesita, pero es importante dejarlos terminar porque tal vez su cerebro hay un enlentecimiento motor y ese lentecimiento motor va a hacer que procese ese discurso un poquito más lento. Y esto va para cualquier adulto mayor. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Podríamos facilitarle la palabra si ya del todo lo necesitara. Bueno, la indicación principal siempre ha sido como que dejemos que llegue a accesar la palabra, pero si del todo lo necesitara, podríamos ayudar a facilitarle la palabra o darle como una pista. Aquí les puse una frase que decía, el derecho a comunicarse es un requisito fundamental en la vida de los seres humanos. Lo subestimamos un montón, pasa en mi trabajo, me ha pasado muchas veces que tal vez me han dicho, no, vamos a usar el terapeuta físico y vamos a dejar que deje de comunicarse. Entonces, pero tal vez nos olvidamos que la comunicación es un derecho fundamental de cualquier ser humano, de que es una necesidad y tal vez no lo vemos pasar porque no somos nosotros y no lo hemos sentido. Vamos a ir a las recomendaciones entonces del lenguaje y de la comunicación. La primera, bueno, va a ser hablar clara y articuladamente. Esto es exactamente eso que les decía. Yo tengo que movilizar bien mi boca para que no solo se me entienda bien lo que voy a decir, sino que si el adulto mayor no puede entenderme tan bien o no escucha tan bien, depende a cómo yo mueva mi boca, él podría adivinar lo que yo estoy diciendo. La parte de reducir el ruido que hay a mi alrededor, si hay el televisor encendido, el radio encendido, si hay muchos niños en la casa, todo ese ruido va a ser más difícil para ese adulto mayor poder discriminar el sonido y poder entenderme lo que yo necesito decir. Entonces, ahí vemos que muchas veces ni siquiera es que el adulto mayor no tiene comprensión del lenguaje, sino que necesitamos en destacar más o arreglar o solucionar más cosas de su entorno en el que vive. Entonces, la parte de reducir el ruido cuando le voy a hablar es sumamente importante. El hecho de no estar realizando otras actividades en el momento en el que se le habla, sino que, y eso es una pauta para el diario vivir de todos, cuando le hablamos a alguien tiene que ser directamente, no podemos estar de espaldas haciendo otra cosa. La parte de realizar oraciones y preguntas cortas es primordial. Verles directamente cuando hablan. Recordemos que los que están en sillas de ruedas y a veces les hablamos cuando estamos de pie. Y yo tengo que ponerme al mismo nivel del contacto visual para que él me pueda entender mejor.
me tengo que agachar o me tengo que sentar en una silla o lo que sea para que él me pueda entender mejor. Ahora bien, dar tiempo adicional a la persona para poder contestar. De igual forma, hay un enlentecimiento motor y yo necesito darle chance a que esa persona me conteste. Entonces, muchas veces uno les pregunta algo, de la desesperación uno se responde solo o decide hacer otra cosa y en eso él le empezó a decir lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque hay un enlentecimiento ahí para poder responder. Entonces es importante igual tener la paciencia. Dar alternativas. A esto me refiero a que yo no le voy a decir, mira, hoy vamos a almorzar y hay macarrones, hay atún, hay esto y esto, pero entonces yo me quedé pensando que si hago esto, tal cosa y tal cosa. O sea, si yo me extiendo demasiado en lo que yo voy a decir a ese adulto mayor, se le va a hacer tan complicado poder extraer la información necesaria que no me va a entender lo que yo voy a decir. Entonces, es mejor, ¿quiere comer sí o no? Hay tal cosa, ¿quiere sí o no? ¿Por qué? Porque entonces yo no me voy a extender tanto en la conversación y lo voy a confundir. Las pautas entre las oraciones también es una señal de paciencia y de respeto. Y bueno, aquí no es necesario subir el volumen de la voz cuando se le habla. Eso para recordar que no todos los adultos mayores tienen dificultades en la audición. Entonces, es un estereotipo tener que hablarles súper duro porque la mayoría están súper bien y pueden escuchar más que uno. Entonces, hay que tener ese cuidado. Bueno, la parte de que no olvidar los problemas de la salud de los adultos mayores, ¿verdad? Iniciar la conversación siempre con temas generales. Esto es para facilitar las conversaciones. Iniciar con temas generales como cómo ha estado, qué almorzó, temas familiares. Evitar mensajes importantes al inicio de la conversación. Entonces, muchas veces pasa que llegan y dicen, no, es que mi papá se enojó apenas me vio, está empezando a estar agresivo, tiene tal y tal esta característica, porque apenas me vio, me echó, me trató mal, se volvió agresivo y demás. Pero si nos ponemos a analizar qué fue lo que le dijo esa hija o esa persona, lo que le fue a decir era que qué iba a pasar con la herencia. Entonces, ese señor no era que estaba agresivo y demás, sino que de ahí no lo prepararon para eso. Y es muy fácil para un adulto mayor poder sentir que lo único que quieren es esa parte y sin sentir que se están preocupando por él como persona. Evitar cambiar de tema abruptamente, darle chance para que conteste, darles el respeto y tomar el tiempo para aprender sus necesidades. Ojo aquí, esto es muy importante y me gustaría de verdad poder entenderlo bien. No simplificar el exceso de las cosas pensando que no lo van a entender. Recordemos que un adulto mayor con o sin deterioro cognitivo sigue siendo una persona como tal, un ser humano. Entonces yo no puedo simplificar las cosas como si estuviera hablando en un programa infantil. No puedo hablarle como si fuera un bebé o un niño, porque ellos no son como un niño, puede que tengan menos habilidades que las que tenía antes, pero no es un niño. Entonces, no les puedo simplificar demasiado las cosas. Y si alguna vez no le ha pasado, si usted lo hace, le van a decir, no me trate como un tonto, o algo así les va a decir. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos obviamente no les van a gustar eso. Y de igual forma que la conversación siempre está a nivel de un adulto. Para un adulto mayor, al menos en mi área, la parte de la autonomía se basa en eso, y que un adulto mayor pueda tener un lenguaje de adulto a adulto. Y si yo a ese adulto mayor lo trato como mi amor, mi cosita preciosa, y cada vez que dice hola, yo celebro porque dijo hola, esa persona lo vamos a minimizar y no se va a sentir como el adulto que es. Muchas veces, o en mi caso, la mayoría de mis pacientes son personas con toda la vida adelante, mucho más que yo, entonces yo tengo que mostrarles ese respeto, y cuando ellos sienten ese respeto o esa admiración, ellos se sienten mejores. Yo a veces les digo, como usted diga, sí, usted tiene razón, usted es el que manda, y ellos se ríen y se sienten mejor, y obviamente yo lo hago el propio, pero es porque ellos necesitan poder sentir esa autoridad. Entonces, siempre las conversaciones tienen que ser a nivel de adulto.
poder compartir pensamientos y memorias, tener una conversación. Yo sé que a veces da susto, o tal vez a veces nos da tanta tristeza lo que está pasando que tendemos a no hacer conversación con ellos, no hacer varias cosas, ya eso lo habíamos mencionado. Si hay otras personas hablando, incluir al adulto mayor en la conversación. Muy común que haya una fiesta de cumpleaños, que haya una celebración, que haya un almuerzo y que esté un adulto mayor y está ahí en una esquinita y ni siquiera se mueva. Y los adultos mayores tienen conversaciones súper enriquecedoras, hasta incluso los que tienen deterioro cognitivo. En uno de los hogares donde yo trabajo hay un señor que tiene demencia vascular y era catedrático de la UCR, y cuando usted le pregunta cosas de la profesión, él le contesta súper bien y es sumamente interesante. Entonces, no olvidar esa parte de poderlos incluir. Si vamos a una cita médica, importante poder dejarlos hablar a ellos. El doctor no me va a dejar mentir que esto es muy común, que entonces el doctor llegue y les pregunte, bueno, dígame qué día es hoy. Y entonces el familiar responde, no, eso no se lo va a contestar porque es que él ya no sabe qué día es hoy. Y el doctor o el terapeuta necesita que la persona conteste para saber qué es lo que tiene esa persona y saber cómo habla, al menos en nosotros, para ver cómo habla, cómo se comunica. Entonces, es importante siempre dejar que él se exprese. Ser un oyente activo, ponerles atención, no sentirse incómodo en momentos de silencio y tomarse el tiempo para hablar y escuchar a un adulto mayor. La comunicación efectiva y sensitiva es una de las maneras más importantes de mostrar respeto por la dignidad del paciente. Esto es esencial. Todos han sentido alguna vez en la vida que cuando alguien está poniendo atención se siente bien, se siente bonito que alguien cuando estamos conversando nos vea y nos esté poniendo atención. Eso es exactamente lo mismo. Yo a estas personas les debo respeto, les debo paciencia y les debo poder tener toda esa dignidad y toda esa autonomía que yo les pueda brindar. Ahora bien, ya para ir finalizando. La parte de la comunicación, bueno, no solo vienen palabras, viene en el tono de mi voz, de cómo yo le diga las cosas. Entonces, si yo tengo un tono porque estoy muy frustrada y estoy muy cansada y soy un cuidador quemado, y entonces yo todo lo hablo con enojo porque yo estoy muy cansada y muy harta, eso se va a transmitir al adulto mayor y menos les va a hacer caso, menos va a querer hacer las cosas porque el tono yo se lo estoy transmitiendo en mi voz. La parte del tacto o el lenguaje corporal, todo esto son formas en las que yo me puedo facilitar la comunicación. Hay una pregunta, doctor, que veo ahí el cuadrito anaranjado. Doctor, no lo escucho. Tenemos 5 preguntas, pero te falta mucho. Okay. Porque No, ya esta es la última. Entonces termina esa y vamos a la discusión después. Ok. Entonces, es importante poder usar en todo mi lenguaje corporal, cómo yo utilizo mis manos, cómo yo muevo mis ojos, cómo muevo mi boca. Yo me imagino que mis pacientes a veces deben quedar abrumados de cómo yo me expreso, pero es porque ya nosotros estamos acostumbrados y porque yo necesito poder usar el resto de mi cuerpo para ayudar a entender lo que necesito decir. Y bueno, la parte de la ayuda visual es sumamente importante porque, bueno, quiero recordar que la mayoría de adultos mayores tienen la parte de la lectoescritura completamente preservada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de adultos mayores leen súper bien y la mayoría de adultos mayores escriben perfectamente y hasta mejor que nosotros. Entonces, muchas veces tal vez no tenemos nuestro lenguaje verbal, pero podríamos tener un lenguaje escrito o podríamos leer muy bien. La mayoría lee súper bien. Lo que pasa es que, digamos, si está institucionalizado no nos dimos cuenta porque nunca leyeron un periódico, nunca leyeron una revista, no tiene teléfono, tal vez nunca escribió porque nadie le dio una hoja y nadie se dio cuenta que tenía aquella letra con grafismo perfecto. Entonces es importante poder emplear esas ayudas visuales.
Yo se los enseñé en un video que compartió la Funda Alzheimer, pero bueno, acá tengo las rutinas portátiles que estamos sacando y estas rutinas usualmente vienen con el pictograma. Los pictogramas han sido siempre utilizados para niños, pero estos pictogramas vienen para adultos mayores. Entonces la rutina se abre y yo le puedo poner a este adulto mayor, por ejemplo, el pictograma. Los pictogramas también son muñequitos que son adultos mayores y los entienden bien. Ya hicimos las evaluaciones para ver si ellos entendían el dibujo y para yo poderles anunciar lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, acá que puse ir a terapia y después los medicamentos. Entonces yo le puedo anunciar a ese paciente que primero vamos a ir a terapia, va a llegar la terapeuta y después los medicamentos. ¿Por qué? Porque recordemos que un adulto mayor no se recuerda quiénes somos. La mayoría de mis pacientes saben que me quieren un montón, pero no tienen la menor idea de quién soy. Pero si yo les puedo anticipar que viene la terapeuta, ellos van a saber que la persona próxima que entra a la casa probablemente va a ser la terapeuta. Y que si después vienen los medicamentos, por si acaso no les gusta. Si no me entendieron, como yo se los dije verbalmente, probablemente cuando lo lean y lo vean en el dibujo, sí lo van a entender. Porque tenemos que abrir todos esos canales de comunicación que la persona pueda tener. Ahora bien, para finalizar, traté de buscar una imagen que hablara sobre la falta de tener comunicación y me di cuenta de algo demasiado importante, que hay demasiadas frases, demasiados quotes de cosas de habla y de comunicación y tal vez a veces no nos damos cuenta de lo importante que es no tenerlo. ¿Qué pasa si yo de un día para otro no puedo hablar, no puedo decir que necesito ir al baño, no puedo decir que tengo hambre o que no me gusta la comida o que soy alérgico a lo que me están dando de comer o que al terapeuta no me gusta porque me trata feo? Entonces, ¿qué pasa si yo del todo no pudiera? O sea, ven todas las cosas que van dirigidas: amor, amistad, parte social, hacer, porque todavía no hemos llegado a los robots, hacer un montón de mandados, todo es a base de nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué pasa si yo del todo no lo puedo hacer? Entonces quiero dejarles como esa espinita ahí, ponernos en los zapatos de ese paciente, siempre trabajar en torno del amor, de la comprensión, de la paciencia. Créanme que cuando no tenemos a esa persona que cuidamos, ansiaríamos poder hablarles, entonces poder tener esa paciencia. Ahí les voy a dejar el Facebook y el Instagram de la página de los pictogramas y de las rutinas, que estamos sacando igual otras cosas que les van a facilitar la vida en casa, y se llama Comunica. De igual forma, ahí está mi Facebook y mi Instagram y mi número de teléfono por si igual tienen una duda de lo de disfagia o de cualquier otro tema. Ahí está mi número de teléfono. Entonces, si quiere, ahora sí podemos seguir con las preguntas. Muchas gracias, Gaby. Aquí tengo varias. Empecemos de atrás para adelante porque es el tema este de los pictogramas. Dice, ¿cómo se hace cuando el adulto mayor tiene algún malestar físico que no logra comunicarme exactamente lo que siente? Porque cualquier cosa que yo le pregunte me va a decir si es eso o no. Se explica, pero... Y lo otro es que si esos pictogramas, hasta qué etapa de la enfermedad aparecen, digamos, perdón, pueden funcionar, durante qué tiempo. ¿Cuál fue la primera pregunta? No la entendí bien. ¿Cómo se hace cuando el adulto mayor tiene algún malestar físico, pero no puede comunicarlo adecuadamente? Es decir, eso está relacionado porque el sujeto no puede articular o no puede hablar verbalmente. Sí. Bueno, aquí es importante poder tratar de interactuar. La mayoría de adultos mayores son súper expresivos facialmente. Entonces, digamos, si tuviera algún malestar, o sea, tocaría ver qué partes usualmente se toca, si le doliera muscularmente o qué siente él que le duele, o al tocarlo, al palparlo, le duele o hace cara de que le duele. Entonces esa sería una forma de poder intentar ver qué le pasa a ese paciente.
De igual forma, los pictogramas también funcionarían bastante bien porque son bastante gráficos y cuando a veces la comunicación verbal no es suficientemente entendible, la parte gráfica nos puede ayudar un montón. Después de los pictogramas obviamente van a depender del paciente, pero nosotros lo probamos en pacientes con deterioro cognitivo leve y con deterioro cognitivo moderado. Entonces, digamos que tal vez un severo, tal vez depende del grado de severidad, no lo entendería el pictograma, pero leve, moderado, un severo con un buen pronóstico, digamos, o depende de la enfermedad, podría entender el pictograma. Ajá. Con relación a eso, comunicarse con un adulto mayor con alguna de estas enfermedades va a depender de la etapa de la evolución de la enfermedad. Como decía ella ahora, si la persona tiene un trastorno neurocognitivo mayor, pero en un estadio moderado o incluso leve, es más fácil la comunicación. Pensemos lo siguiente, lo que más se afecta en estos pacientes inicialmente es la memoria episódica o lo que ustedes conocen como memoria reciente. Entonces, mientras solamente sea eso, no hay problema. Pero cuando se empieza a afectar la memoria semántica, que es la que tiene que ver con los conceptos, entonces el paciente deja de entender o de poder construir oraciones con sentido y pierde el significado de las palabras. Entonces ahí es más difícil. Sin embargo, en la exploración clínica uno podría, no en la comunicación, sino por ejemplo para poder saber qué le duele, a veces eso es un problema, porque no todos pueden comunicar qué le duele y sin embargo comunican con la cara, con un gesto, con ponerse la mano en el lugar donde le duele, si lo vamos a tocar. Entonces, no podemos esperar que un paciente con deterioro cognitivo moderado o severo sea lo más objetivo posible en la localización del dolor, sino que uno tiene que explorarla. Y digamos, a nivel clínico, a nivel terapéutico, los profesionales tenemos formas de poder saberlo. En el caso de ustedes en la casa, lo importante sería, por ejemplo, en algún momento tocarlo, a ver si realmente le duele ahí. Pero hay algunos que como el interpretador, que es el cerebro, está funcionando mal, pues entonces posiblemente no logren identificar. Y ahí es cuando hay que hacer o una exploración clínica médica o hay una exploración de laboratorio para buscar causas de dolor. Otra pregunta sería, Sí, pues, igual es, por ejemplo, bueno, yo tenía una paciente que cada vez que le daban algo de comer que no le gustaba, ella hacía como la naricita así, entonces ahí uno se da cuenta que ella no le gustaba. Entonces es importante tal vez ser un poquito más observador en la parte del lenguaje corporal y de igual forma la mayoría de veces los terapeutas de lenguaje hacemos como, por decir, como una crisis de lenguaje para al facilitarle que cuando van donde un médico o cuando van al hospital, ellos sepan cómo se comunican. ajá. Vea, otra dice, mi esposo Ajá. siempre fue ameno al conversar y con un buen humor. Ahora cuando nos encontramos con alguna persona, esta le da bromas y a él le molesta. ¿Tengo que explicarle a cada uno de ellos esta situación? Bien, buena teoría. Es más fácil explicarle a la persona por qué se molestó que intentar decirle al esposo que no se moleste, que deje pasarlo, porque para él no es así, para él la realidad es como la sintió, entonces es más fácil poderle explicar a la persona que mejor no le haga bromas, eh, que poder tratar de que el esposo entienda de que es una broma, que no pasa nada. Exactamente. A mí me parece que tenemos el deber de explicarle a todas las personas que interactúan con el paciente que el paciente tiene tal enfermedad y que es posible que interprete mal una reacción para evitar. Y Sí, ustedes es no tienen parte que... del tema de las comunidades saludables, que todos seamos empáticos con la persona, con la patología. Exacto. Dice otra persona aquí que Mm. en cuanto así repiten muchos la palabra, la misma palabra, la Ajá. misma acción. Cuando repiten y repiten, ¿qué recomienda? ¿Hay que decirles que ya dijeron eso o simplemente dejarlos repetir? Podría simplemente dejarlo repetir, porque si yo le digo, ya, deje de decir eso, o sea, no es algo que lo hagan al propio. Claro, Entonces, o pero yo me sea, es, volvería loco.
Pues sí, probablemente sí. Habría que ver en qué tanto lo repite. Digamos, si la persona, por ejemplo, yo le dije, quiere ir a comer y la persona siguió a comer, ir a comer, ir a comer, ir a comer, yo lo dejo ahí. Pero si ya lleva 3 horas diciendo eso, tal vez ahí sí, pero no creo que usted diciéndole ya pare, lo va a parar, digamos. Sí, no, eso, primero, no se puede enfrentar al sujeto cuando está repitiendo algo. Segundo, lo que hay que intentar es desviar la atención del tema y buscar otra actividad que permita la distracción del foco de atención del sujeto. Porque la repetición es como si fuera un disco que se rayó y vuelve y vuelve. Entonces, lo ideal Exacto. sería desviar la atención o, digámoslo así, levantar la agujita del disco y ponerlo en otro lugar para que repita otra cosa. Pero, y es verdad que eso Sí, sí, así yo. es una de las cosas más cansadas para los cuidadores. Entonces, lo ideal sería cambiar la atención de la persona. Otro dice aquí, ahora, Hay una señora que quiere hablar en el. déjame terminar estas 4 y ya le voy a Ok. dar la palabra. Ahora, puede decirle por audio, a ver, déjame ver, no, esta no. Déjame ver esta. ¿Cómo ayudar a trabajar con la persona cuando se manifiesta alterada y con un lenguaje vulgar u obsceno? ¿Cómo ayudar? Bueno, ahí es muy, muy importante que las personas con coprolalia yo no le alabe la situación. Digamos, si yo me río o si yo me enojo, estoy, por así decirlo, alabándole la situación. Entonces, pero ahí el tema es hacerse como si nada hubiera pasado. Porque usualmente las personas que tienen coprolalia es por la misma parte neurológica. Entonces ahí es hacerse como si no me estuviera diciendo nada malo y porque si yo me río más lo va a hacer aún. Entonces ahí es hacerse el que no me está diciendo nada malo. Digamos, yo tuve un paciente con afasia de Wernicke que solo que tenía coprolalia y pasaba toda la terapia diciéndome PUTA. Y nada, me tocaba seguir dándole la terapia como si no me estuviera diciendo absolutamente nada. Entonces, las personas con coprolalia sí toca hacerse el que no me está diciendo nada malo. Exactamente. Y es muy difícil manejar eso. Pero Sí, lo que hay que tener es es paciencia. complicado no reírse, no enojarse, pero es que hay que tener paciencia. Ahora, ¿es necesario comunicarle a un adulto con demencia la muerte de un familiar o un amigo? ¿O es mejor no involucrarlos en este tipo de actividades? Bueno, vean, yo siempre les digo una cosa, yo siempre les digo que yo lo que haría es decirle para yo sacarme ese sentimiento de que no le dije, entonces yo le diría y la persona que me escuche se pone a llorar o se enoje o lo que sea, pero digamos, depende del tipo de demencia, si se le olvida, yo para qué se lo voy a decir todos los días, entonces mejor se lo digo una vez, ya yo cumplí con decírselo, ya yo me sentí mejor que se lo dije, pero no tengo por qué pasar a esa persona por ese infierno todos los días, entonces ya yo se lo dije, pero entonces ya las siguientes veces que se lo pregunte, lo desvían del tema. Dice otra, muchas veces un adulto mayor quiere mantener una conversación, pero termina enojada porque no encuentra la palabra que quiere decir y se queda callado. Ajá, sí, es bastante frustrante. Es que a veces tal vez uno no lo entiende, pero es bastante frustrante no poder encontrar en la palabra. Entonces es importante yo mostrarme con demasiada paciencia. Si la persona le pasa eso, es importante entonces no darle la palabra porque más bien lo va a hacer enojar y hacerlo sentir menos. Entonces darle chance y decirle, no, mira, como le digo yo a mi sobrino, piensa lo que vas a decir y después me lo decís con toda tranquilidad. Entonces piénselo y ahorita me lo dice. O yo quedarme esperando con ganas de que yo quiero saber. Porque si yo me quedo así como ya dígalo, la persona se va a alterar de que no me sale lo que voy a decir. Pero si yo más bien me muestro interactiva de que yo quiero aprender, quiero saber, me importa lo que estás diciendo, pues la persona va a esforzarse un poquito más tal vez por encontrar la palabra. Ok, Andrea quería decir algo. Ajá. Diga. Andrea. Listo. Mi pregunta es la siguiente. Gracias, Gabriela, y gracias, doctor, y a todos. Yo soy la que he cuidado a mi mamá durante 10 años. Ahora que pasó lo del COVID, a mi hermana la mandaron a la casa, teletrabajo.
Eso le ha ocasionado a mi mamá mucha ansiedad porque ella dice que por qué no se va a trabajar, ya no come como antes, pasa más pendiente de mi hermana, está más ansiosa. Y tras, como dicen, tras de cuernos palos, mi hermana se trae 3 sobrinos a vivir a la casa de ella y eso hace que mi mamá se distorsione la tranquilidad que ella tenía conmigo, ¿verdad? Y la alimentación y todo. ¿Cómo puedo hacer en este caso? Porque ya no puedo cambiar ese panorama, ya que no es mi casa y no puedo tomar ciertas decisiones para darle esa estabilidad a mi mamá que le ha quitado parte de la alimentación y la paz a ella. Muchas gracias. Y ella tiene 99 años. Ahí hay dos cosas malas. En este momento no debería tener visitas, ¿Verdad? porque hay muchos pacientes asintomáticos con el tema del coronavirus y eso puede provocarle problemas. Porque si alguno de ellos es asintomático y lo transmite, el riesgo mayor es para la persona. Y yo creo que hay que explicarle a la familia eso. Doctor, disculpe, yo lo expliqué muy claramente a mi hermana, porque igual yo viajo, pero hago todo lo que el ministro de Salud ha hablado. Yo soy sumamente en eso, me preocupo porque yo soy la que viajo, pero ella al traerse 3 sobrinos a vivir con ella, mi hermana ahí, cuando era yo sola, la que dependía totalmente mi mamá de mí, donde se sentía mi mamá más tranquila, más todo, le quitaron ese rol. Y mi mamá en este momento está así, mi hermana lo ve, yo se lo expliqué y le dije, muchas de las cosas que usted hizo cambiar aquí afectó a mi mamá. Eso puede pasar y eso es una causa de disrupción en los adultos mayores con demencia cuando se le mueven cosas, digamos, ya sea a nivel de personas o a nivel de objetos en la casa. Entonces, lo ideal sería buscar una conciliación con los otros que participan en el cuidado de la señora para que se maneje de la mejor manera. Porque ¿Y ahí... cómo ayudarla en la alimentación en este caso, ya que ella ha comido, está cada vez comiendo menos? No quiere comer, de hecho. Está bien. Ajá, es que bueno, aquí el punto es que bueno, tenemos que recordar que los adultos mayores, muchos tienen una dificultad para la resiliencia, que es poderse adaptar a nuevas situaciones y ellos ya tienen una rutina programada. Entonces aquí el hecho de que no coma es meramente emocional, digamos, si no tiene nada físico, es meramente emocional por el cambio de rutina y porque tal vez no siente como que está en control de su casa o de su lugar. Entonces aquí en este momento sería como bueno, yo diría que buscar algo que a ella le guste mucho comer, poderla chinear en ese sentido, para que ella sí coma, porque sea algo que a ella le gusta. Pero si la situación no se arregla, es que esto es meramente emocional, digamos. Exacto, hay que descartar que no tenga algún elemento de tristeza o angustia Exacto. causando el problema. Gracias, Andrea. Marcos dice o pregunta, ¿y si por el contrario la persona sabe que se le están olvidando las palabras que quiere utilizar y se siente triste y frustrada, cómo le podemos ayudar? Ajá, sí, esto es sumamente importante porque es una muy buena pregunta, porque muchas veces esos son de los primeros síntomas y la persona se da cuenta que no se acuerda de las cosas, se da cuenta que no le llega la palabra, entonces es importante tal vez ayudarle de forma indirecta. Entonces, por eso les digo que hay casos en los que yo les puedo dar la palabra y hay casos en los que tal vez se vayan a enojar. Pero digamos, en este caso yo les podría decir la palabra o darles a entender. Yo les mencionaba que cuando mi abuelito estaba vivo, él me decía siempre, mira, compremos esa cosa redonda que se llama por teléfono, que viene la moto, que tiene queso. Y yo le decía, ah, ok. Yo no le decía, no, dígame, yo soy terapeuta de lenguaje y tiene que decirme pizza, no, sino que yo le decía, ah, bueno, voy a ir a traer. Entonces, es importante también uno resumir y no obligarlos como a poder hablar, sino que uno entiende, les ayuda. Si por el contrario, el todo no le llega a la palabra, yo le puedo decir, ah, lo que quiere es tal cosa o tal cosa. Le podría ayudar con un pictograma, con el dibujo, porque es más fácil accesar a la palabra. Digamos, el pictograma va a venir el dibujo y va a venir la palabra, entonces yo le estoy dando la respuesta. Entonces los pictogramas podrían ayudar en ese sentido. Por ahí había una pregunta de cuando llega la tarde.
Cuando llega la tarde hay un síndrome que se llama síndrome del atardecer, que lo que quiere decir es que las personas donde empiezan a anochecer los síntomas empiezan como a flotar un poquito más. Entonces, bueno, digamos, por ejemplo, yo tengo con una paciente que siempre a la hora de la terapia quiere irse porque la mamá la está esperando. Entonces, yo tengo un audio de la supuesta mamá que la mamá le dice que no, que se queda ahí un ratito con la terapeuta y que ya ella ahorita llega. Al ratito se le olvida y listo. Entonces es importante poder utilizar diferentes medios para desviar la atención o desviar la ansiedad. Ahí María Laura está preguntando, está comentando. Cuando la persona ya no me reconoce, ¿qué es lo más recomendable? ¿Continuar recordándole quién soy o solamente permitir que me conozca como lo hace y ya quizás en ocasiones se confunde con otras personas? Eso es muy común en la mayoría de los pacientes con... Ajá, es muy común y yo sé que es sumamente doloroso, es feo que la persona no sepa quién es, pero bueno, aquí hay un punto importante, digamos, en los álbumes de Parece que bajó la señal. Doctor, hable usted, se le fue la señal a Gabriela. Sí, Gaby, ¿se te fue la señal o hay una conexión inestable ahí de la conexión? Sí, parece que se fue, Gabriela. Yo creo que en esa condición, cuando dicen que no me reconoce, primero hay que entender qué es lo que pasa en la enfermedad. Es decir, en esta enfermedad las personas pierden en un momento de la evolución de la dicho sea, es decir, valga la redundancia, pierden quién es la persona que los está cuidando o los que ya conoce, los hijos y el esposo y tal. Es preferible no estarle diciendo, soy yo mamá, fulano de tal, soy yo mamá, fulano de tal, sino que hay que tratar de entender que la persona está perdiendo la semántica, es decir, la identificación de palabras, pero además de eso está perdiendo la identificación visual de la persona. Generalmente, el hijo que más se parece al esposo o que más se parece a la esposa, en caso de que sea una mujer la que está enferma, lo ubican como si fuera la persona que ya no está. Lo más recomendable es seguirle el sentido de su conversación, de su discurso. No posicionarlos en el discurso mío. Recuerden que asumimos que nosotros no somos los enfermos. Es decir, ellos son los que necesitan que nosotros aprendamos a comunicarnos. Y si me dice a mí, fulanito de tal, y resulta que es el otro hijo, o mi papá, pues entonces hay que comprender y seguirle la corriente por esa vía. En etapas iniciales uno podría decir de mamá, iniciales no, moderadas, donde empieza, podría decir, soy yo mamá. Ah, sí, ¿verdad, hijo? Pero puede ser que ya no nos reconozca y para nosotros es triste y para muchos en su negación del proceso, porque no reconocen la situación que están viviendo con la mamá, porque además es triste, entonces empiezan en una conversación donde más bien a veces pueden ser agresivos, intentando de que reconozcan quiénes son. Pero lo más recomendable es, como dicen popularmente, hacerla más aguada y seguirle la corriente para disminuir angustia y para disminuir situaciones de estrés en la persona. Ajá, a lo que me refería era que, digamos, en los álbumes lo que hacemos es poner la foto de la persona como era antes y como es ahora. ¿Por qué? Porque ellos sí pueden, si ven una foto, van a decir, ay, esta es mi hija tal. Pero si la ven ahorita, acordémonos que ellos no recuerdan hechos recientes, entonces no van a saber cómo es la hija, pero tal vez si vieran una foto, sí. Y de igual forma con los visitantes, porque acá nos pasaba un montón que a veces los visitantes llegaban y le decían a mi abuelito como, ¿quién soy? Dígame quién soy. Y si, o sea, si no me estoy acordando, ¿por qué me está haciendo pasar por ese sufrimiento? Entonces, no forzarlos a que se acuerden de cosas, porque eso no ayuda. No es necesario, sí. No es necesario. Si no hay alguien más que quiera preguntar, creo que estamos listos.
¿Algún Ok. comentario? Llevamos 1 hora y 41 minutos. Entonces, le agradecemos a todos por estar aquí. Le agradecemos a Gaby por la charlita que nos dio, muy buena, muy buena comunicación. Hay que articular mejor y abrir la boca para articular la palabra y que nos entiendan mejor y no decir malas palabras como el doctor que lo dice de vez en cuando. Doctor, hizo falta un chiste. Sí, ¿verdad? En la próxima. Lo vamos a estar anunciando. Ok, muchísimas gracias a todos y a todas. Y que tengan Gracias. un fin de Chao. semana. Muchísimas gracias, doctor. Dios nos los bendiga a los dos. Muchas gracias. Hasta luego. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Con gusto.